Hola a todos, hermeneutes, bienvenidos una vez más a Hermes Ángelos, el canal de magia, adivinación, crecimiento espiritual y tarot de YouTube. En este vídeo continuamos un poco la tirada esta que empecé el otro día, que se hizo al final demasiado largo el vídeo, sobre cómo le va a ir a España en los próximos meses, y ahora toca política. Política en los 6 próximos meses de España. ¿Cómo va a seguir la política en los 6 próximos meses de España? ¿Cómo va a seguir la política en los 6 próximos meses de España? Mira que estas son las cartas que han salido antes, menos la sota de bastos. Bueno, no son malas cartas, ¿eh? Política en los 6 próximos meses en España. 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 Ahí va. Me esperaría un 5 de bastos. Las cartas que están saliendo, desde luego, no son esperadas, no me las espero. Pero bueno, vamos a ver cuál es la política en los 6 próximos meses en España. El corte habla de tener que resistir, de tener que trabajar hasta estar agotados, pero resistir porque viene un cambio fuerte, ¿vale? También me salían eso en las cartas que iban cayendo fuera y bueno. Quien me hizo la pregunta, no me la hizo directamente, pero asumo que su pregunta era si iba a haber de aquí a fin de año un cambio de gobierno, un adelantamiento de las elecciones y demás. Y he de decir que no parece que ahí vaya a haber un adelantamiento de las elecciones. Pero bueno, si os fijáis, sale la torre, sale la rueda de la fortuna, sale el mundo, sale el 8 de bastos. Sale la muerte menor, el arcano menor de la muerte después de una victoria. Entonces, bueno, parece que lo que sí, y bueno, me sorprende que no ha salido el 5 de bastos. Parece que el caldo de cultivo, ¿vale? También en parte por los trabajadores, en parte por la economía de España y en parte por el Poder Judicial, sí que va a encaminar todo a que el gobierno actual, el gobierno de Pedro Sánchez, llegue a un momento de desgaste, ¿vale? De sentirse en una situación de la gente está descontenta y bueno, de un desgaste generalizado que pueda empezar a crear o armar un escenario electoral. Pero ese escenario electoral, que es un poco lo que venía al principio de las cartas, va a ser un preludio de lo que está por pasar en España. Pedro Sánchez no va a dimitir, Pedro Sánchez no se va a mantener firme en su gobierno, su equipo de gobierno va a seguir firme. De hecho, esa crispación política que yo veía al principio de año, que esa separación en el gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez, parece que Pedro Sánchez lo ha conseguido encauzar, que ha conseguido de alguna forma ser la amalgama entre todos los partiditos que forman su gobierno, y esa separación ya no es tan brusca, pero sí parece que al final de año, pues eso, la sensación va a ser incómoda, va a ser desagradable, y entre marzo y mayo del año que viene, pues eso, con las elecciones municipales, se va a presentar en España un nuevo panorama político distinto al que espera el actual gobierno, y para ellos va a ser como el canto de cisne, ¿vale? Entonces van a tener que empezar a trabajar duro para el bienestar de los españoles a partir de ese resultado electoral para si quisieran volver a ganar las elecciones. Veo que pues eso, el gobierno de España a día de hoy está, aunque no lo creamos, trabajando duro, intentando tener muchas relaciones internacionales fuertes para resistir esta fuerza o estas ondas negativas que llegan a nosotros en forma de guerra, crisis económica y crisis diplomáticas, pues, por ejemplo, con Marruecos o con lo que está ocurriendo en Rusia, ¿vale?
Es decir, que el gobierno está trabajando muy duro para mantenerse firme y que ese terremoto económico, político, bélico, nos afecte lo menos posible. Pero ese esfuerzo que está haciendo el gobierno para que nosotros no recibamos ese varapalo, al menos no a nivel de otras cosas que no sea lo económico, ese esfuerzo les está desgastando y se está empezando a agotar las fuerzas y las energías del gobierno. Es un gobierno que se está quemando, un gobierno que se está agotando y bueno, pues no se les va a poder, no se le va a poder dar bien aguantar mucho más tiempo en este conflicto armado, ¿vale? En esta guerra política, en esta guerra económica. Veo que viene como una especie de por parte de una mujer dentro de la política, no sé si es la vicepresidenta del gobierno, una vinculación, ¿vale? Unos nuevos lazos, unas nuevas pues eso, relaciones internacionales, no sé si es con la OTAN, no sé si es con la Comunidad Económica Europea, con América Latina, no tengo muy claro, yo creo que es con Europa, y es eso, a través de la vicepresidenta de gobierno con la presidenta de Europa, de esa especie de intentar dar a entender que España no está bien, que los españoles no están bien y que necesitamos ayuda y que necesitamos fuerza. Sin embargo, esto va a estar desoído, ya lo he dicho en la tirada anterior. Todas esas peticiones que estamos haciendo se van a quedar en agua de borrajas, no van a llegar a ningún sitio y España va a tener que sobrevivir con su propio esfuerzo, con su propia economía, con su propio interior. Igual llega algún tipo de ayuda mínima, pero insisto, no va a ser una ayuda que nos vaya a afectar o nos vaya a beneficiar a todos, ¿vale? Por otro lado, veo que hay como una España en dos direcciones, ¿vale? Por lo que me están diciendo las cartas, está pues por un lado la España vacía, la España de la gente que está pasando hambre o que va a empezar a pasar hambre y que va a empezar a sobrevivir, a tener que apretarse el cinturón para sobrevivir, y por otro lado el desequilibrio de aquella España con familias que cobran más de 100.000 euros, que no tienen tanto desahogo económico, pero que también pueden recibir ayuda de ayuntamientos y sedes municipales más pequeñas. Entonces, esta diferencia no se puede entender, ¿no? No se puede entender que por ejemplo, Ayuso le vaya a pagar los colegios privados y las universidades privadas, que son 3 o 30 veces más caras que las públicas, a familias que cobran 110.000 o 120.000 euros al año, cuando familias que a duras penas cobran, la unidad familiar llega a recibir 2.000, 2.500 euros al mes, están pasando hambre. Entonces, bueno, pues este desequilibrio va a generar un desgaste a nivel político, ¿vale? Que va a hacer temblar, pues es un poco el andamiaje de la política española, ¿vale? Y entonces, mientras que no haya ese matrimonio entre partido político y oposición, y con un varapalo que va a llegar para septiembre, esta girada del mundo que va a llegar en septiembre y que posiblemente tenga que ver con otra ola de calor o inundaciones o algo así, algo viene, algo que no es previsible, algo que no es evitable, va a hacer que haya un tambaleo económico, un tambaleo político fuerte, grave, que va a romper al gobierno. Pero no es que vaya a romper al gobierno de Pedro Sánchez, sino que va a romper el matrimonio que hay entre el gobierno de Pedro Sánchez con el gobierno de las comunidades autónomas, con los de los ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Veo una figura ganadora en todo esto, una especie de corpúsculo de gente, que yo creo que es el gobierno central, que se va a dar cuenta que no es tan fuerte como creían, que su grupo electoral no es tan fuerte como creía o no es tan fiel como creía, y bueno, pues a raíz de una serie de amenazas a manifestaciones, a manifestantes, pues se va a empezar a mover la rueda que va a dar lugar al próximo escenario electoral. Sin embargo, veo que se detiene, ¿vale? Que esto está de alguna forma
pues no sé si por la política con sindicatos, la política con grupos empresariales o por qué, hay como una especie de energía densa, una especie de decretazo de este gobierno que va a frenar esas manifestaciones. Entonces, aunque la gente empiece a hablar de manifestaciones y de salir a la calle en contra del gobierno, de salir a la calle en contra de que no de la subida de los precios de la luz, de la subida de los impuestos, porque a mí qué más me da que me pidas que subas un 100% los impuestos a las hidroeléctricas, si al final las hidroeléctricas me lo van a pasar a mí. No. A lo mejor lo que tienes que es meter y empezar a disminuir ministerios o empezar a disminuir costes y gastos excesivos, como usar, bueno, no quiero meterme en polémicas políticas, pero bueno, todo esto que parece que es que la gente va a salir a la calle a manifestarse y eso pudiera llevar a que las elecciones fueran en contra del actual partido político, se va a frenar, insisto, por un decretazo de este rey de copas que tiene una energía carismática muy fuerte y que tiene sus ases en la manga para, en el momento crítico, plantar y decir, vienen brotes verdes, os voy a dar ese aliento que necesitáis, ese respiro que necesitéis y haceros olvidar entre diciembre y marzo que estáis viviendo tan mal, ¿vale? Y que voy a trabajar para que dejéis de vivir mal en marzo de cara a que las elecciones futuras sean bastante más positivas. Se va a jugar mucho con las emociones de la gente. La gente a día de hoy, si estuviera gobernando un gobierno de derechas, ya habría salido a la calle a manifestarse, pero de alguna forma aquí nos están manipulándonos con los medios, son manipulaciones mentales, la información está llegando muy sesgada. Patronales y sindicatos también están influenciados y manipulados para que la gente no utilice su voluntad en contra del gobierno. Y cuando digo del gobierno no hablo del gobierno de Pedro Sánchez, digo de los gobiernos en general, de cualquier tipo de ayuntamiento, de cualquier tipo de comunidad autónoma. Entonces esto está evitando que los propios ciudadanos pongamos palos al carro de los políticos, que sabemos que es un carro que nos viene a aplastarnos a nosotros mismos, ¿vale? No sé. Por otro lado, ¿qué deciros? Pues por otro lado deciros que las influencias están gestando pues eso, estas manipulaciones y un poco lo que se da a conocer de la gestión política de España está haciendo que la gente no pueda confiar en políticos y al final cuando vayan a las elecciones en base a las ideas que tienen de los ideales y valores que tienen estos políticos. Pero veo decepción completamente, veo fraude, no fraude electoral, sino fraude a la hora de venderte mis ideas y venderte qué es lo que quiero hacer y desde luego aunque de nuevo el Poder Judicial pueda poner sobre la mesa una regulación que pueda ayudar al pueblo español, los políticos siguen mirando para sus propios ombligos y intentan recurrir a mamá, afuera de España, a Europa, para que sea Europa quien económicamente rescate a España. Pero no veo que los políticos vivan en una... Parece como que no están viviendo en la realidad, como que siguen viviendo en una fantasía, ¿no? de café a 50 céntimos. Entonces, bueno, es triste, pero eso, como los políticos en general, no hablo solo del gobierno central, sino que los políticos en general parece que están en una especie de distopía, están viviendo una realidad distinta a la que nosotros veíamos. Está el loco, está el ahorcado. Y esta distopía está haciendo que no se entienda desde el punto de vista de los políticos el sufrimiento de los españoles y no parece que esto vaya a cambiar. Insisto, porque hay una manipulación mediática fuerte que está evitando que la gente salga a las calles o busque información fuera de España sobre lo que está pasando y por lo tanto entiendan que hay que hacer movida contra el gobierno.
Es que me están llegando muchísimas imágenes, muchas imágenes. Maletines, no que porque haya fraude electoral, no porque haya corrupción política, no porque haya cuentas en B, sino por toda la manipulación de los medios, todas las reuniones que se están haciendo con empresarios y cómo se están preparando puertas giratorias y manipulación para que la gente no se crispe y no salga a las calles con el gobierno actual. Me parece flipante. Política de España en los próximos 6 meses. Política de España en los próximos 6 meses. Política de España en los próximos 6 meses. Política en España en los próximos 6 meses. Política en España en los próximos 6 meses. Pero fijaos que vuelven a salir unas energías muy femeninas, todos energía femenina. También salía esa carta de esa vicepresidenta del gobierno llegando a Europa y pidiendo ayuda y pues eso, más presencia femenina. Y bueno, de nuevo sale Rea, sale Demeter, esa protección de la madre tierra llegando sobre España para proteger en este caso a la política española. Sale el renacimiento de Hera y sale la belleza de Hera, que en el fondo Hera era la reina de los dioses, era la esposa de Zeus, aunque también fuera su hermana, era la esposa de Zeus y ella gobernaba, aunque el verdadero regente era Zeus, ella estaba sentada en su trono, ¿no? Y me parece un poco que es el mensaje que me está dando es que actualmente los políticos están, insisto, gobernando para sí mismos, para su propio beneplácito, entregan los recursos que consideran que tienen que entregar a la ciudadanía, pero no buscan en el bien de la ciudadanía, sino que consideran que los ciudadanos son sus esclavos y son sus hormiguitas que trabajan para el bien de ellos, ¿vale? Es como un poco si pudiéramos pensar en una película de dioses, ¿no? Es como que los dioses ayudan a los hombres, ayudan a la humanidad a tener los suficientes recursos para honrarles y así alimentar a los dioses, pero que no tienen ningún tipo de interés en la humanidad. Pues aquí pasa un poco como con los políticos. Los políticos españoles están endiosados y nos tratan como esclavos para que nosotros seamos los que les damos de comer y ellos simplemente nos dan los recursos para que nosotros les demos de comer. Y bueno, pues parece que se está gestando un cambio, ¿no? Ese renacimiento de Hera, un cambio que puede hacer que se cambien un poco las tornas, ¿no? Entonces, no parece que el cambio de tornas vaya a ser a mejor, sino a seguir siendo figurantes, políticos que son figurantes de política en España, pero que realmente no gobiernan ni gestionan nada para el pueblo español, que es lo que sería la democracia, ¿no? El pueblo español votando a políticos que gobiernen por y para el pueblo. No, estos políticos gobiernan por y para ellos mismos y parece que la tendencia es que esto se magnifique un poco más, ¿no? ¿Qué consejos podemos tener para la política española en los próximos 6 meses? Pero no para que los políticos se sigan aprovechando, sino para los españoles. ¿Qué consejos nos dais a los españoles de cara a la política? Consejos para los españoles de cara a la política. Están saliendo cartas, no las estáis viendo, pero que si la discordia, la pelea. Vamos a ver. Vamos a sacar la primera, Penélope. Consejos para los españoles sobre la política en España. Consejos para los españoles sobre la política en España. Consejos para el pueblo español sobre la política en España. Vamos a ver esta que se ha dado la vuelta. Y vamos a sacar estas dos más. Iris, Metis, Penélope y la Hidra, ¿vale? Aquí aparece en la carta de la Hidra, sale Hércules, que es uno de los regentes de España, ¿vale? Es uno de los fundadores de España. Aparece las columnas de Hércules en el escudo de España y Hércules tiene incluso una estatua en la fachada del Palacio Real de España, ¿vale? Del Palacio Real en Madrid. Penélope, que era aquella reina, mujer de Ulises, que estaba esperando eternamente a su marido que volviera de la Odisea, de la Ilíada.
odisea para volver a casa, entonces deshacía y volvía a hacer su telar antes de aceptar matrimonio. Está Metis, que en este tarot, en este oráculo, habla del deseo. Iris, que trae los mensajes, y la Hidra, que representa los, en inglés, the challengers, los retos, ¿no? Entonces un poco el consejo que está dando es que, y de nuevo, tenemos los españoles que dejarnos convencer, como hizo Penélope, que Penélope no se dejó convencer por sus consejeros políticos. Penélope tenía claro en su corazón que su marido iba a regresar y recibió los mensajes de los dioses para saber que en algún momento Odiseo iba a volver. Y así fue. Entonces creo que es un momento para los españoles de hacer un poco lo mismo, de dejar de escuchar las noticias en España, de dejar de escuchar las noticias que nos llegan del propio partido político que nos gobierna, y empezar a mirar hacia afuera, intentar entender cuál es la realidad que nos están ocultando, qué está pasando realmente. Y en base a eso actuar con voluntad, actuar con deseo, actuar con fuerza y enfrentar esos retos, esos problemas que nos están llegando, pero enfrentarlos unidos como españoles, ¿vale? Vuelve a llegar otra vez el mismo mensaje que llegaba en el tarot, de que iba a haber como vientos de lucha política o vientos de manifestaciones, de salir a la calle, que se iban a parar por la fuerza del gobierno. Pues el oráculo nos está volviendo a decir que tenemos que empezar a entender la situación, dejar de escuchar las noticias sesgadas que nos están llegando e intentar ver más allá, ser hermeneutes, intentar ver más allá de lo que nos están contando y actuar unidos en contra de esos problemas. Bueno, es un mensaje un poco fuerte, ¿no? un poquito agresivo, pero bueno. Bueno, si hasta ahora os está gustando el vídeo, no sé qué esperáis para darle like, no sé qué esperáis para suscribiros a aquellos que no os hayáis suscrito, y pues difundirlo con gente que creáis que puedan tener interés en conocer estos mensajes. Recordar que estamos en Hermes Ángelos, el canal de magia, adivinación y crecimiento espiritual y tarot de YouTube. Me queda una tirada más sobre los españoles y me queda una tirada más sobre el bonus que os iba a hacer. Entonces,